Profe, perdón, ¿puede grabar? Y ahí estoy poniendo para grabar. Gracias. Ahí me parece que está, ¿no? ¿Salió para grabar? Sí, ahí está, profe. Buenísimo. Bueno, la idea es comenzar con la parte de diferencial de una función, una vez que ya hemos visto todo lo que corresponde a derivación parcial y las aplicaciones que tiene la derivada parcial. Yo voy a comenzar, como comienzo siempre, haciendo un recuento, una idea de cómo nosotros trabajamos la derivada parcial o todos los temas, haciendo uso, recordando un poquito la noción de diferencial que uno veía para el análisis 1, o perdón, para la matemática 1. Entonces la idea es que yo, una vez que trabaje sobre lo que ya conocemos, lo único que vamos a hacer es extender la noción. No vamos a definir, digamos así, en detalle o en demasía, porque a ustedes lo que les interesa es más que todo, vuelvo a repetir, es el uso que le damos a los conceptos matemáticos, especialmente a la hora de alguna aplicación. Pero tengo que saber calcular diferenciales, tengo que saber calcular derivadas parciales, límite. ¿Y por qué? Porque eso me va a ayudar a que yo logre entender, por así decir, todas las características o las potencialidades con respecto a las aplicaciones que tiene este tema. Bueno, entonces vamos a recordar claramente cuál era la definición de límite de una función. ¿Ven? Están pudiendo ver todos la pantalla, ¿no? Cuando yo trabajo con el límite de una función, Sí, buenísimo, f de x, o sea, esto ocurre no solo para una variable, ¿no? Sino que ocurre para varias variables también, o sea, uno puede trabajar justamente con la expresión esta que yo tengo acá de límite, y hay propiedades que a mí me permiten decir en forma equivalente cómo uno puede llegar a trabajar. Entonces hay una propiedad que está bastante clara y que ayuda justamente para esta idea o noción de la diferencial de una función. Si yo conozco que el límite de una función f de x, en el caso de las funciones, aquí yo me olvidé de poner funciones de tipo real, o sea que están definidos de R en R. Lo que nosotros vamos a hacer hoy es extender un poco más estas ideas que yo veo para la recta en el caso de funciones de más de una variable. Entonces, si yo tengo que calcular el límite para x que tiende a x0 de esa función, hay una propiedad que dice que la función menos el límite puede ser igual a épsilon. Épsilon es un infinitésimo que va a tender a 0 cuando x tienda a x0. O sea que cuando uno habla del límite de una función es porque yo a la función menos el límite, y esto es verdad porque si esto existe por la misma definición del límite, en las proximidades tienden a ser muy pequeñas igual a un valor épsilon. Entonces esto asegura que yo a la función, siempre que yo tengo, la puedo expresar como el límite más un infinitésimo que se llama. Ese épsilon que tengo es una función despreciable porque tiende a 0, o sea que se hace muy pequeña, cuando x tiende a x0. Esta propiedad es valiosa justamente ahora que nosotros tratamos de ver la idea justamente de lo que es una diferencial. Ver que la función la puedo expresar siempre como el límite más un infinitésimo. Esa idea permite, en el caso de una variable, definir la diferencial de la variable. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno, para funciones de una variable, cuando uno habla de diferenciabilidad y derivabilidad en un punto, son equivalentes. O sea, yo no tengo aquí, por ejemplo, en el caso de funciones reales, dos conceptos distintos. Porque cuando uno habla de derivabilidad, uno dice que esa función es derivable en todos los puntos. Y también dice es diferenciable, porque existe la derivada justamente en todos los puntos donde yo defino. Entonces uno dice, ¿cuándo es derivable en el punto? Si solamente si es diferenciable en el punto. Y si es diferenciable, nosotros teníamos la implicancia de la continuidad. Entonces uno usaba, por así decir, todos estos conceptos en forma bastante equivalente, tanto la idea de derivabilidad como diferenciabilidad,
Y muchas veces ustedes veían justamente algunas propiedades en funciones especialmente, en las cuales uno podía ver además la continuidad de la función. Entonces uno veía que si la función era diferenciable, uno dice, bueno, ¿cómo puedo expresar el delta de i, o sea, el incremento? Usando la idea que hice antes, yo sé que la derivada en un punto era el límite, entonces yo lo puedo expresar con la derivada, que es el valor del límite, más epsilon por el delta x. O sea, exactamente igual a la idea que vimos antes del límite. Yo sé que cuando uno habla de derivada, justamente hace el cociente incremental sobre el incremento. O sea, este delta de i que uno conoce, a ver, esperen, el delta de i que uno conoce, es siempre la función incrementada en la imagen a más delta x menos f de a. Y, perdón, menos f de a aquí. Y si yo sé que lo hago al delta i sobre delta x, o sea, si yo hago el límite para delta x tendiendo a 0 de delta i sobre delta x, yo sé que puedo encontrar la derivada en un punto cualquiera. Entonces, ¿pero quién es esto? Estos son estos elementos que están acá. Quiere decir que yo, como existe la derivada, puede existir también en un punto más un incremento, ¿ven? Y entonces, usando esa propiedad anterior, que el límite existe, y en este caso es la función derivada, uno puede usar la misma idea. Como acá tengo un denominador, ¿ven? El delta x, uno expresa el delta i como f' de a más delta x, más epsilon por delta x. Epsilon vuelve a pasar lo mismo. Tiende a 0 cuando el delta x tiende a 0. ¿Por qué? Porque esto surge de la idea de la existencia de la derivada. Entonces, cuando eso sucede, que yo puedo usar, digamos, esas equivalencias, uno dice, bueno, en cierta instancia, el delta de i es siempre igual al diferencial de i, y el delta de x uno lo asocia con el diferencial de x, ¿no? Entonces uno trabaja o dice que la diferencial de i para el caso de funciones de una variable es la derivada en el punto por el diferencial de i. ¿Y por qué dice uno que derivabilidad y diferenciabilidad en el caso de una variable son lo mismo? Porque de aquí ustedes pueden extraer la idea de que la diferencial de i sobre la diferencial de x coincide con el concepto de la derivada de una función en un punto x cualquiera. Eso es lo que significa, por esa razón, uno cuando habla de diferenciabilidad y derivabilidad, tenemos conceptos, por así decir, equivalentes en cierta manera. Porque uno, en definitiva, cuando calcula en una sola variable, la derivada con respecto a y, está haciendo la derivada que uno conoce, la f' de x, en cualquier punto x. Se está calculando justamente esa derivada que uno empieza a trabajar. Entonces, en ese sentido, la derivabilidad y la diferenciabilidad son conceptos equivalentes en una variable. Entonces, bueno, uno acá, ¿quién es la diferencial? ¿Ven? O sea, yo tengo un punto en alrededor del cual voy a trabajar. Este es el punto A, F de A. Le hago un incremento delta X, entonces me muevo hasta acá. Este punto Q tiene como coordenadas A más delta X, F, ¿ven? F de A más delta X. Estas son las coordenadas de ese punto. Yo sé que la pendiente de la recta tangente me la define la derivada. La diferencial siempre va a ser la altura que hay entre el punto este, que está acá incrementado, ¿no? Y la recta tangente. O sea, siempre va a ser la distancia entre el punto en el cual yo estoy trabajando y la recta tangente.
Esa es la idea de la diferencial, es este segmentito que hay entre la recta tangente, vuelvo a repetir, y el punto sobre el cual estoy trabajando. Siempre uno mide derivada para tener presente que la derivada, chicos, no olviden que era la pendiente de la recta tangente en cualquier ámbito. En el caso de una variable, pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. En el caso de dos variables, yo tenía que encontrar, dada una superficie, tomar una de las variables constantes, y la curva que resulta de interceptar esa superficie con el plano constante, me daba una curva, y la derivada era la pendiente de la recta tangente a esa curva. Bueno, este es en el caso de una variable que ustedes ya lo conocen, ya saben cuál es lo que ustedes vieron de diferencial, es simplemente para recordar que la idea que vamos a trabajar es la misma. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo trabajo, acá, en funciones de más de una variable, yo tengo lo siguiente. Si yo trabajo en un punto AB, el incremento en ese punto es siempre hacer función incrementada en las dos variables menos función sin incrementar. Ese es el incremento Z. Quiere decir que si yo vengo aquí, por ejemplo, disculpen, acá mi pulso hoy está pésimo. Este es X, este es Y, no sé, y este es Z. Se va a alcanzar a mostrarlo bien. Pero bueno, supongamos que yo trabajo acá con un punto de coordenadas AB. A, B. El F de AB es el que uno lleva y toca acá. Este punto que está acá es AB, F de AB. Ese es el punto en el cual uno trabaja, ¿no? Si hago un incremento en X, acá voy a tener A más delta X. Si hago un incremento en B, este que va a ser B más delta Y. Entonces, el punto A más delta X, B más delta Y, viene hasta aquí y hace un incremento que viene hasta acá. Prácticamente me quedó muy parejito, pero bueno, llegamos hasta acá. Cuando yo hago el incremento, la imagen también sube, ¿ven? Y este punto que está acá, la altura esta, es la F de AB. ¿Ven? Y la altura vista que está acá, esta más grande, es el F de A más delta X, B más delta Y. Siempre hay un incremento, ¿ven? En este pedacito, si yo miro, acá termina la función, y el incremento que yo tengo es este. Hay un incremento en Z. Hay una altura que es F de A más delta X menos F de AB. Ese pedacito que tengo acá es el incremento delta Z. O sea que si yo hablo de delta Z es incremento la función en A más delta X, B más delta Y, menos la función sin incremento. Nosotros habíamos visto en la página anterior, si nosotros venimos acá, ven, la página anterior, ¿qué nos decía? Nos decía que delta Y era la derivada más epsilon por delta X. Pero en el caso de funciones de dos variables, yo no puedo hablar de una única derivada. Entonces quiere decir que si voy a definir, teniendo en cuenta ese incremento, tengo que hablar de funciones de más de una variable. Quiere decir que voy a hablar de dos derivadas. Entonces voy a decir que si la función es diferenciable, el incremento en z, yo lo voy a poder expresar como la derivada respecto a x en AB por delta X. ¿Ven? Acá está la que representaba, por así decir, la primera parte que conocimos nosotros. Más
la derivada en I en AB por delta I. ¿Ven? Más, y acá viene la cola que yo va a tender a 0 cuando ambas tiendan a 0. Epsilon 1 por delta X, que es la que cubre, digamos, esta derivada, y epsilon 1 por delta Y, que es la que cubre la otra derivada. Entonces acá me aparecen los dos infinitésimos que tienden a 0 cuando delta X y delta Y tienden a 0. Entonces acá tengo una forma, ¿ven?, de expresar el incremento de una función utilizando las derivadas parciales de la función. Es como un poco más análogo al incremento que uno trabaja para el caso de las funciones de una variable, pero aparecen o deben aparecer justamente por ser funciones de más de una variable, deben aparecer las otras derivadas que corresponden justamente a las variables independientes que son las que tengo aquí. Esta característica que tiene, que este epsilon 1 tiende a 0, epsilon 2 tiende a 0, cuando ambos tienden a 0. Entonces acá ya tengo un análogo, miren, por un lado, el delta de z yo lo puedo expresar como función incrementada menos función sin incrementar. Y si yo sé que la función es diferenciable, el delta de z lo puedo expresar usando las derivadas parciales de la función, como la derivada respecto a x en el punto por delta x, más la derivada con respecto a y por delta y, más estos infinitésimos que tienden a 0. O sea, estas son dos formas equivalentes, digamos, de expresar el mismo delta. O sea, si hablamos de delta z, lo pueden calcular de esas dos maneras. Pero este último, delta z, yo anteriormente les dije, bueno, cuando uno trabajaba con el delta de y, decía, bueno, era aproximadamente el diferencial de y. Es lo que voy a usar esta idea que está acá. El delta de x, como son variables independientes, yo puedo llamarlo así, es equivalente al delta de x. Y por ende, que acá me está apareciendo el delta de z, va a ser equivalente al diferencial de z. Entonces, si yo uso esta idea en esta demostración, aquí tendría la idea de lo que es el diferencial, ¿ven? Porque delta z aproximadamente igual diferencial. Derivada con respecto a x en delta x diferencial x. Más la derivada con respecto a y en el punto delta y en el punto es el diferencial de y. Y estos podemos poner delta x y delta y, pero como tienden a 0 también los puedo, como así decir, sacar o despreciar porque están fuera del límite. Y si esto sucede, ya tengo definida la siguiente condición. La diferencial de z, uno la puede expresar como la derivada con respecto a x en el punto AB por el diferencial de x, más la derivada con respecto a y en el punto AB por el diferencial de y. Esta es la diferencial. ¿Cuándo aparece? Cuando yo sé que la función es diferenciable. Si la función es diferenciable, entonces esto que yo encontré acá es justamente la diferencial de z. Acá pasé directamente, ¿por qué? Porque yo acá tengo otro teorema, porque cuando uno quiere ver, porque ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo sé yo que esta función que me dan a mí es diferenciable o no? Entonces, ¿para qué? Para poder llegar yo a la diferencial, necesito saber si la función que me dan es o no diferenciable. Entonces, yo no voy a hacer toda la construcción con el límite para expresar el delta z, para llegar a ver que hay igualdad, sino que voy a usar algún teorema. Y el teorema que vamos a usar es este teorema es fuerte. Yo voy a decir que si las derivadas parciales
que yo tengo de una función z igual a f de xy existen cerca del punto AB, y además de existir, son continuas en ese punto, entonces estaré en condiciones de decir que la función es diferenciable en el punto. Y si la función es diferenciable en el punto, aparece la diferenciabilidad, o sea, aparece el diferencial de z. Vuelvo a repetir, si yo quiero saber si una función, dada una función, existe el diferencial de z, lo que yo me voy a tener que fijar es que estas derivadas parciales de la función en el punto existan, sean continuas, y entonces estaré diciendo que la función es diferenciable, y si la función es diferenciable, este es el diferencial de la función. Acá ven, queda claramente escrito quién es la forma de la diferencial. Nosotros no vamos a hacer uso de trabajar demasiado con los límites y demás, sino que vamos a buscar siempre formas de trabajar el análisis sin hacer uso, vamos a usar las propiedades, sin tener que probar todas y cada una de las propiedades que estamos usando. Quiere decir que si yo quiero saber que una función es diferenciable, en vez de expresar el delta z sí, que me va a ser difícil encontrar quién es este elemento, quién es este elemento y quiénes son las derivadas, voy a usar este teorema, que si las derivadas parciales existen y son continuas, la función será diferenciable en el punto. Vamos a ver aquí algún ejemplito. Primero vamos a mirar cuál sería la parte gráfica. ¿Ven? Bueno, acá está lo que hicimos nosotros acá. ¿Ven? Acá queda un poquito más marcado, por así decir, la idea, porque yo tengo lo siguiente. ¿Ven? Acá, en este es el punto AB. ¿Ven? Aquí tengo el punto AB. Y acá está más marcada la altura, porque este sería el F de AB. Acá donde está la altura. La superficie, ¿ven? Sobre donde yo estoy trabajando es justamente esta celeste que tengo acá. Entonces, este es el AB. Si yo le hago un incremento, ¿ven? Al punto en X, y le hago un incremento en Y, me vengo a parar acá. Cuando yo me paro acá, la función va hasta allá arriba, ¿ven? Y este punto que está acá es el A más delta X, B más delta Y, F de A más delta X, B más delta Y. Es este que está acá. Entonces, ¿ven? La diferencia de altura que hay entre este punto y este punto es lo que uno lo llama delta Z. Yo les había dicho que el diferencial de Z, este cambio de altura siempre en la superficie. El diferencial de Z para el caso de una variable era la distancia que existía entre ese punto incrementado y la recta tangente. Como acá estamos hablando de superficies, en el caso de que yo tenga superficies, yo tengo que pescar, por así decir, cuál es la ecuación del plano tangente. O sea, no es tanto la recta, porque la recta me sirve a mí en el caso de que yo intercepte y saque curvas. Pero para tener una referencia de tangencia, en el caso de una superficie, veo cuál es la ecuación del plano tangente. ¿Ven? El plano tangente tiene la característica que en el punto donde yo voy a trabajar, que sería en el AB, el plano tangente choca en ese punto con la superficie. Es como la recta, pero con la diferencia que choca con la superficie. ¿Por qué necesito el plano tangente? Porque el diferencial antes era el cambio, ¿no es cierto?, de altura de la función hasta la recta tangente. Y acá el diferencial de z va a ser el cambio, ¿no?, que tiene de altura la función hasta tocar el plano. Esa es la diferencia. Que en el caso de una variable, yo lo llevaba a la recta tangente,
Y en el caso de funciones de más de una variable, ya estamos hablando de la idea de plano tangente. Y cuando uno habla de delta z, que es lo otro que tengo por aquí, lo que uno está hablando es de la diferencia de altura que tiene una función en un punto. Prácticamente, ven, si uno acá, porque es grosero la expresión justamente para que uno se dé cuenta, pero prácticamente cuando uno mira así en perspectiva, van a ver que es muy poca la diferencia. O sea, siempre va a existir un error entre medir este y medir este, pero va a dar casi lo mismo. Justamente por eso, cuando uno estudia el campo de los diferenciales, tiene como una aplicación concreta la idea de calcular errores. Para ustedes no es tan importante por ahí el cálculo de errores, aunque sí, porque uno puede sacar errores absolutos, errores relativos que se cometen, o errores porcentuales que se cometen cuando uno toma, por ejemplo, medición. No sé, por ahí se me ocurre que en el caso de los contadores uno puede pensar los errores que se cometen cuando uno hace ciertos balances, ¿no? Entonces habrá errores muy pequeños o habrá errores quizás de poquito más amplios, pero en realidad son muy imperceptibles los errores, y para el cálculo de errores es que se utiliza la diferencial. Esa es como la mayor aplicación que tiene, ¿no? Poder trabajar sobre la diferencial en el caso de error. También sirven las diferenciales para aproximar valores numéricos, funciones. Entonces, cuando uno trata de aproximar valor numérico alrededor de un punto, también utiliza claramente la idea de la diferencial. Eso es lo que vamos a tratar de ver o estudiar hoy en el caso de los problemas que vamos a mirar. Que uno puede también calcular errores, a pesar de que hoy tenemos los dispositivos que calculan, llámese las calculadoras o llámese inclusive los programas que traen las computadoras, por ahí nosotros podemos calcular errores que se cometen, no sé, mediciones o demás, con muy poca cantidad de decimales de error. Pero bueno, el trabajo en realidad se hace a través de las diferenciales. Bueno, entonces veamos acá un ejemplo. Voy a calcular este y luego voy a hacer otro, porque este ya está hecho, así lo van a mirar. Entonces, dice lo siguiente. Yo tengo una función, ¿ven? F de xy, que está expresada con x cuadrado más 3 veces x por y menos y cuadrado. Me dicen, bueno, encuentre los errores, encontrar el diferencial de z. Si x cambia, ¿ven? De 2 a 2,5 e y cambia de 3 a 2,96, comparar los valores de delta z y del diferencial de z. Entonces, si yo me pongo a pensar en qué punto estoy trabajando, porque es lo primero que yo debo pensar, ver o establecer por lo menos las ideas de los puntos con los cuales yo puedo trabajar, ¿no? Y entonces uno puede pensar en lo siguiente. Yo vengo acá, trato de dibujar acá, bueno, no sé si me va a quedar el punto, no, voy a tratar de borrar este y ponerlo más cerca, para que ustedes puedan ver el formato. O sea, yo trato de trabajar con esto, y veamos lo siguiente, acá. Escucha, porque me sale la goma. Me voy a parar acá. Me paro aquí. Bueno, con este trabajo que yo tengo acá, que me paré en un lado y me paré en el otro, voy a tratar de voy a tratar de posicionar cuánto vale el punto que estoy trabajando. Entonces, este es el eje Y. A ver, esperen. Este es el eje Y. Y este es el eje X. Entonces, yo voy desde el punto 2
al punto 205. Vamos a hacer gruesos acá, pero este es el incremento. Este es el punto 205. Quiere decir que acá hay un incremento en X. ¿Ven? Acá estaría el delta X, que incrementa en 0.05, ¿no? 0.05. Estoy bien, ¿no? 0.05. Pues acá tengo un mal. Luego voy al punto 3, que está acá. Entonces estoy trabajando. Y acá, miren ustedes, hubo una baja, porque de 3 voy a bajar a 2.96. Este es el punto 2.96. Quiere decir que hay un incremento aquí negativo, porque estoy bajando, ¿no? ¿De cuánto? De 0,004. Sáquenme bien la cuenta porque no estoy segura si está bien. El delta de I es 0,004 negativo. Bueno, si eso pasa, yo ya tengo cuánto valen estos incrementos que yo estoy encontrando. O sea, ya sé cuánto vale cada uno de los incrementos. Perdón, acá es 0,04. No 0,04, sino 0,4. Entonces, el punto con el cual está trabajando, en realidad el punto de referencia, el XY con el cual uno trabaja es este, el punto 2,3. ¿Ven? Y el punto incrementado, en este caso tiene un incremento en X y un incremento negativo en Y. El que tengo acá es el punto 205, 296. Entonces, yo sé ya de entrada que la diferencial de Z, yo ya sé de entrada que la diferencial de Z es justamente esta expresión que yo tengo acá. ¿Ven? La derivada con respecto a X, diferencial de X, más la derivada parcial con respecto a Y, diferencial de Y. Esto es lo que yo conozco como diferencial de la función. Esto es lo que yo ya sé que es la diferencial de la función. Entonces, si yo vengo acá y me fijo, ¿ven? Yo sé que la función es esta que tengo acá. Quiere decir que si yo derivo con respecto a X, ¿qué me va a quedar? 2X más la derivada con respecto a X, 3Y. Diferencial de X. Más la derivada de la función con respecto a Y. X es constante, la derivada con respecto a Y es 3X menos 2Y. Bien. Aquí yo ya tengo expresado o encontrado el diferencial de Z. Si a mí no me dieran puntos, que puede pasar que no me dan puntos, yo lo dejo indicado. Pero, como a mí me dicen que el X va variando, ¿ven? Yo digo, bueno, ¿cuánto vale el X? El X tiene que valer 2 y el Y vale 3. O sea, este es el punto que uno modifica. Entonces dice, ¿cuánto modifica en X? Y en X modifica en 0.05, ¿no? 205 menos 2 y 0.05, perdón. Y en Y, que vale 3, viene desde 3 a menos 0,04. Acá tengo. Entonces, como yo sabía que el diferencial de Y es aproximadamente igual al delta Y, y que el diferencial de X es aproximadamente igual al delta X, reemplazo en esto que encontré. 2 por X, pero X vale 2. O sea, uso que X vale 2 y uso que el Y vale 3. Entonces digo, 2 por 2 más 3 por 3. Por el incremento, miren acá lo puse, que es 0,05 más 3 por X.
3 por 2 menos 2 por 3. Bueno, y aquí me da, por así decir, el valor del diferencial de z. Como me está diciendo que yo compare el diferencial de z con el delta z, entonces digo, bueno, ahora veamos quién es el delta z. Entonces, ¿por qué yo puse esto? Porque es el delta z, yo sé que va a ser la función evaluada en A más delta X, B más delta Y, menos F en el punto AB. El punto A y el punto B, o sea, vienen a ser el X y el Y donde yo estoy, este vale 3 y este vale 2. Si X vale 3 y delta X vale 0,05, perdón, si X vale 2, al revés puse, ¿no? X2 acá, y 3. Si X vale 2 y el Y vale 0,05 delta X, esta suma me va a dar 2,05. Si el B vale 3 y el delta Y me vale menos 0,04, la función le voy a evaluar en 2,96. O sea que este A más delta X, B más delta Y, viene a ser F en 2,05, 2,96. Menos F en el punto 2,3, que es el que estoy considerando. Entonces, voy a evaluar la función acá en X en 2,05 y en Y en 2,96. Bien, voy a evaluar la función. Entonces, en lugar de que aparezca X, voy a poner el valor 2,05. 2,05 al cuadrado, más 3 dice X por Y. O sea, X vale 2,05, Y vale 2,96, menos Y al cuadrado, que sería 2,96 al cuadrado. Esto es evaluar esta función en el punto S. Es todo esto, evaluar la función que me dan, que es esta que está acá. Menos, dice, evaluar en el punto 2,3. O sea, voy a evaluar cuando X vale 2 y cuando Y vale 3. Vengo acá, 2 al cuadrado, menos, más, perdón, 3 por 2 por 3, menos 3 al cuadrado. Bueno, si ustedes sacan las cuentas de esta expresión que tengo aquí, les va a dar esto. Que miren ustedes, ¿no? El diferencial de z me dio 0,65. Pero si acá redondeo, este anterior en 5, me daría 0,645. Prácticamente me dan lo mismo. Y si yo quiero hacer la diferencia que tengo entre el diferencial de z para ver cuál es el error que se comete, justamente cuando yo trabajo con una expresión de ese tipo, lo que hago es la diferencia entre el valor que me dan menos el valor que aproximé. Y miren, la diferencia que yo obtengo es muy pequeñita. O sea que prácticamente el diferencial de z, como está en este símbolo, prácticamente es igual al delta de z. Entonces, yo siempre tengo que tener presente a qué es igual el diferencial de z, cómo uno lo expresa el diferencial de z, y luego cuando uno va a sacar las cuentas, ver cómo uno puede encontrar los diferenciales de acuerdo a los valores de aproximación que me den en cada caso. Por supuesto que si yo quiero sacar el diferencial de X o el diferencial de Y, me deben dar los valores que yo necesito. Si no me los dan, los voy a dejar indicados. Bueno, voy a pasar a hacer algún ejemplo más, cómo calcular un diferencial de z, como para que ustedes tengan presente. Y entonces así vemos cómo trabajar. ¿Ven la pizarra? ¿O siguen viendo el PowerPoint? Sí, profe, se ve la pizarra. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a tratar de ver algún ejemplo, porque esto tiene que quedar claro que es la diferencial, como para después poder trabajar bien con el formato de la expresión.
No sé, yo sabía entonces que la diferencial de z siempre se va a expresar como la derivada de la función para una función z igual a f de xy, como la derivada de la función, o sea, en el punto xy o en el punto AB, diferencial de x más la derivada de la función en cualquier punto xy, diferencial de y. Esto es lo que yo tengo como función diferencial. Supongamos que me dicen sea z igual, no sé, al seno de x por y, hallar la diferencial. Entonces, yo sé que para hallar la diferencial debo hallar de la función la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Y esta es mi función. ¿Ven? Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de la función con respecto al punto xy, tengo que hacer la derivada de esta función seno. ¿Que cómo voy a derivar? Voy a derivar el seno primero y luego la derivada de lo que está acá adentro, porque uno aplica siempre la regla de la cadena. Derivada del seno es el coseno de xy, perdón, de x por y, por la derivada de lo que está aquí adentro con respecto a x. Quiere decir que y es constante, es la constante por la derivada de x que vale 1 por y. Quiere decir que acá me quedó coseno, no sé si se ve bien, coseno de x por y por y. Si yo saco la derivada con respecto a y, en el punto xy, vuelvo a lo mismo. Derivada de la función completa del seno es el coseno. Perdón, xy. Con la derivada de lo que está aquí adentro con respecto a y. X es constante y la derivada de y es 1 por x. Entonces, yo ya tengo esta expresión, tengo esta expresión, y entonces voy a dejar indicado diferencial de z con la derivada con respecto a x, es esto que encontré acá, que es y, voy a poner el y por el coseno de x por y, diferencial x, que lo voy a dejar como está, más la derivada con respecto a y, que es esta que está acá, x por el coseno de x por y, por el diferencial de y. Si no me da los valores, ese es el diferencial de z. Si no me da los valores, no olviden que esa expresión directamente es lo que queda como diferencial de z. Cuando me dan los valores, algunos casos les van a dar el incremento y en otros casos no, que es lo que hice antes. Yo antes les dije pasaba de un punto al otro, pero puede pasar lo siguiente, puede pasar que me digan calcular el diferencial total de la función z igual a x cubo por y más x cuadrado por y cuadrado más x por y cuadrado en el punto P de coordenadas 1, 1, si el diferencial de x, acá me está dando el valor, ¿ven? Es 0,2 y el diferencial de y es 0,05. Cuando a mí me dan números, donde yo voy alrededor del cual yo voy a calcular el diferencial de z, ahí yo tengo la ventaja, chicos, siempre de que el diferencial de z me va a dar un número. Si no, va a pasar como en el ejemplo que hice antes. O sea, no me va a dar un número y lo voy a dejar indicado. Entonces, yo sé que para hallar el diferencial de z, debo hallar
la derivada con respecto a x en el punto xy. O sea, debo derivar toda esta función con respecto a x. Y constante. Derivo con respecto a x, la constante me va a quedar, y la derivada de x cubo va a ser 3 veces x cuadrado. 3y por x cuadrado, porque la y queda como si fuera la constante 3y fuera todo. Más, acá va a quedar el y cuadrado constante, pero tengo que encontrar la derivada de x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Más, el y cuadrado es constante, queda porque están multiplicando a la variable. Y la derivada de la variable x es 1. Por 1. Listo. Ya encontré cuánto vale la derivada. Si calculo la derivada con respecto a y en el punto xy, el que es constante es x. X cubo queda como constante, la derivada con respecto a y es 1. Más, x cuadrado es constante. La derivada de y cuadrado va a ser 2y. Más, x queda como constante. La derivada de y cuadrado, 2y. Bien. Una vez que tengo esta expresión, como yo tengo el punto, voy a calcular las derivadas con respecto a x en el punto que me dan. No en el incremento, en el punto. F de x en 1, 1 me queda 3, más 2, 5, 5 más 1, 6. Saco f de y en el punto 1, 1. 1 más 2, 3, 3 más 2, 5. Entonces, yo sé que el diferencial de z es la derivada con respecto a x en el punto 1, 1, por el diferencial de x, más la derivada con respecto a y en el punto 1, 1, por el diferencial de y. Entonces, diferencial de z es igual. Esto yo ya sé que me da 6, que ya la saqué. Diferencial de x es este valor que tengo acá, 0,2. Más f en y, que me da 5, por el diferencial de y, que es esto que encontré acá, que es 0,05. Por ende, si ustedes sacan las cuentas, digamos así, aquí les va a dar el valor de la diferencial como corresponde. Listo. Acá yo ya tengo cuánto vale el valor de la diferencial. ¿Está bien? Esto es lo que yo tengo como la diferencial de C. Hay que sacar la cuenta. Yo no tengo, a ver si tengo así la calculadora que tengo acá me sirve. Y ver cuánto me da justamente ese valor numérico que tengo acá. 6 por 0,2 más 5 por 0,05. Y esto me da 1,45. Sáquenlo ustedes después por las dudas, la cuenta, pero ese es el valor que a mí me va a dar de referencia con este diferencial de C. ¿Ven? No es complicado, pero por supuesto debo saber derivar, porque si yo no sé derivar, estoy en problemas con la diferencial de C. Bueno, esto es que es lo que yo debo saber de la diferencial, y la diferencial tiene otra aplicación interesante, que es la de aproximar valores. Voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona cuando uno aproxima valores, que también son ejercicios por ahí interesantes para el cálculo de la diferencial. Supongamos que tengo este es el ejemplo que habíamos visto antes,
en donde saqué las cuentas y demás. Entonces ahora voy a avanzar en esto. Este ejemplo, fíjense en que también usa la idea de diferencial, y la idea de diferencial aquí está siendo para aproximar un valor. Es interesante en ese aspecto, que yo puedo aproximar un valor. Muchos de ustedes me dirán, profe, yo agarro la calculadora, hago 2,01, lo elevo a la 1,98 y tengo el valor exacto. Bueno, la idea de esto precisamente no es eso, ¿no? La idea es poder estudiar que uno a este tipo de valores o a estas aproximaciones surgen porque uno en algún momento le asoció funciones a la expresión. Y que cuando uno calcula la calculadora, vuelvo a repetir, a mí me puede dar un valor y a un compañero mío le puede dar uno relativamente distinto, y que difieren quizás en la cantidad de decimales con las que ustedes calculan. Hay una forma que es esta de calcular esta expresión a través de la diferencial de una función, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno hace o utiliza la diferencial, les va a dar el error que se comete cuando uno calcula. Entonces, uno lo primero que hace, yo cuando tengo diferencial tengo que tener una función. Si yo no tengo función, no puedo calcular la diferencial, porque la diferencial justamente calcula o trabaja sobre función. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Le doy un valor numérico a la función. Por ejemplo, digo, bueno, si yo tengo que calcular un número elevado a otro, no necesariamente ven, estos dos elementos son los mismos números. Entonces le asocio una función, x a la y. Podría haber elegido y a la x, es lo mismo, pero tiene que haber una exponencial. Una que represente la base y una que represente la exponente. Entonces, a partir de acá, me fijo alrededor de dónde estoy trabajando. El entero, aquí es el 2. Y el incremento que tiene el 2 es de 0,01. El entero que va aquí arriba, más próximo, es el 2, porque si yo me voy al 1, el error que cometería sería muy grueso, sería de 0,98. O sea que estoy casi en la unidad, se me va muy lejos. Pero si yo lo hago alrededor de 2, el incremento en I va a ser de menos 0,02. Entonces, yo ya tengo ahora una función y puntos alrededor del cual estoy calculando justamente esa diferencial de la función. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago? Diferencial de z justamente va a ser la derivada parcial de z respecto a x diferencial x, más la derivada de la función respecto a y diferencial y, lo que sabemos hacer. Cuando yo derivo con respecto a x, y es constante, entonces bajo la constante por x a la y menos 1, diferencial de x. Esta es la derivada con respecto a x. Y si me fijo en la derivada con respecto a y, es de la forma a la y, constante a la y. La derivada va a ser la constante, logaritmo de x diferencial de x. Bueno, yo ya tengo aquí en forma general la diferencia. Como yo tengo los puntos sobre los cuales estoy trabajando, reemplazo, ¿ven? X por 2, y por 2, elevo 2 menos 1, el diferencial de x, utilizo el valor y estimo. Un valor aproximado de estimación es este valor que encontré acá, ¿ven? El valor aproximado es este que está acá. Ese es el diferencial de z. Entonces, como yo sé que este es como el error que se comete, ¿sí? O al expresar o al llegar al diferencial de z, ahora tengo que encontrar cuánto vale esta aproximación. Entonces tengo que ver de dónde pesco este número. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Justamente de aplicar el valor del incremento. Yo sé que el incremento de z, que es esto que está acá, es siempre función incrementada menos función sin incrementar. Como el incremento era lo que hicimos antes, la función es 2,01 y 1,98, menos la función en el punto. ¿Ven?
Entonces acá me queda x a la y 2,0,1 a la 1,98 menos 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. Como yo estoy averiguando este valor, esta es mi incógnita, digo lo siguiente, delta z es este, es 2,0,1 a la 1,98, que es lo que tengo, menos 4. Pero si el delta z es aproximadamente igual al diferencial de z, y el diferencial de z tomo este valor es aproximadamente el diferencial de z. Es este número que tengo aquí, ¿ven? Este 0,0, este número 0, es lo que vale el diferencial de z. Entonces, aproximo, miremos acá, esto es como una igualdad. Como yo estoy averiguando a este 4 lo paso sumando, ¿ven? 0,0154 más 4. Y entonces aproximadamente me da este valor, el valor del exponencial, 3,9840. Y esto es lo que yo tengo como valor aproximado de la función. Si ustedes agarran una calculadora, de hecho lo pueden hacer, ustedes van a poder comprobar que van a darles decimales más o decimales menos, pero el valor está siendo bastante aproximado a este valor que yo tengo. Quiere decir que también puedo aproximar valores numéricos, en el caso de las funciones, de estas expresiones que yo estoy buscando. Y me van a dar valores de números. O sea, pueden aparecer cualquier tipo de expresión a la cual ustedes deban asociarle, por así decir, una función. Eso es el diferencial de z. Bueno, avanzando un poquito más sobre esta expresión, algunas de las propiedades que tiene la función diferencial, que son importantes, que yo les dije, no las vamos a probar, pero sí las podemos usar. Cuando uno está trabajando con algunos ejercicios, podemos ver que si la función es diferenciable en un punto, está adentro del dominio de la función tiene derivadas parciales en ese punto. Que si la función es diferenciable en el punto, es continua. Es importante, ¿no? Que toda función que es diferenciable es continua en ese punto. Y que si tiene derivadas parciales continuas en un entorno del punto, que es lo que hicimos antes, la función es diferenciable. O sea, acá tengo varias opciones. Si a mí me dicen, bueno, usted vea esta función y dígame si es una función diferencial. Lo que ustedes van a tener que ver es que las derivadas parciales existan y sean continuas, y entonces me van a decir si existen las derivadas parciales. Son continuas las derivadas parciales, entonces en el punto que se proponga, la función va a ser diferencial. Estas son propiedades. Tienen una demostración matemática, de la cual yo no voy a trabajar ahora, pero sí quiero que la sepan, que toda función diferenciable es continua. No derivable, porque vieron que en el análisis 1 por ahí hablaban de diferenciabilidad, derivabilidad. Bueno, acá son conceptos distintos. Como verán, la diferencial de la función no es lo mismo que la derivabilidad de la función, que las derivadas parciales. Son distintas, o sea, no puedo hablar de conceptos iguales. Entonces esas ideas nos tienen que servir para saber que nos extendimos un poquito más, porque aparecen en estas funciones de varias variables dos derivadas. Entonces ya la idea de la diferencial es otra, no es la misma que la de derivabilidad. Y bueno, y una de las aplicaciones más claras que encontramos nosotros para lo que era, dentro de lo que ustedes están trabajando, aplicaciones económicas, uno encuentra lo que uno llama tasa marginal de sustitución, y luego van a ver la tasa de sustitución técnica, que son dos aplicaciones económicas que para su construcción utilizan, por así decir, justamente las ideas de la diferencia. Entonces vamos a ver en qué sentido, porque en realidad
aplicar la tasa marginal de sustitución, y la otra de la sustitución técnica, es una fórmula. Pero yo quiero que ustedes entiendan a qué se refiere cuando hablo marginal de sustitución y cuál es la diferencia, a pesar de que las fórmulas son similares, a cuando hablamos de sustitución técnica. Bueno, cuando uno habla de tasa marginal de sustitución es porque yo estoy calculando algo de la función utilidad. O sea, entra en juego la función utilidad. Y cuando ustedes hablen de sustitución técnica, lo que va a entrar en juego es la función de producción. Esa es la diferencia. En un lado trabajo con la función de utilidad y en el otro lado voy a trabajar con la función de producción. Como la función de utilidad es una función de dos variables, es una superficie. Yo la puedo dibujar y va a representarme algo en R3. Pero yo sé que si yo la superficie, lo vimos, nosotros lo vimos allá adelante cuando yo trabajaba con una superficie, si a esta superficie yo la corto con un valor constante, que de hecho lo deben haber visto también en la práctica ya, lo que yo obtengo en esta intersección es una función igualada a una constante, que para que tenga validez tiene que estar bien definida esa constante. Y esto es lo que define son lo que llamo curvas de nivel. Entonces acá, cuando uno tenía la función de utilidad, las curvas de nivel con las cuales estoy trabajando eran las curvas de indiferencia. Entonces, yo a cada curva de indiferencia, que es la que tengo acá, las curvas de nivel, que eran justamente la intersección de estas cuestiones, me daban las curvas de indiferencia. Entonces, ¿qué era la curva de indiferencia? Era la que representaba la intersección de la superficie, de la función utilidad, con un plano paralelo al x1, x2, para un cierto valor de u. Es la intersección de la superficie con un valor de u constante. Nosotros sabíamos que sobre las funciones de utilidad, que habíamos visto, las de curvas de indiferencia, perdón, habíamos visto que eran formatos así, perdón, sin tocar al eje, eran todas así. Pero yo tengo sobre los puntos de cada curva, yo decía que si tengo un punto acá, representaba la combinación de un artículo que tenía distintas combinaciones de artículos, un artículo X1, aquí podría haber de un artículo X2, y que uno podía comparar, por así decir, de acuerdo a la altura en la que estaban los puntos sobre las curvas de indiferencia, qué ocurría con el consumidor. Entonces uno dice que los puntos de cada curva representan las distintas combinaciones de dos artículos que tienen la misma utilidad para el consumidor. Por lo tanto, el consumidor se mantiene indiferente entre ellas. O sea, el punto que está acá no tiene nada que ver, por decir así, con el punto que está acá. Representa otra cosa. Entonces, cuando uno trabaja con esas curvas de indiferencia, yo puedo sacar la diferencial total de la función utilidad. Yo sabía que la función utilidad era una función que dependía de las variables x1 y x2. Está bien, esa es la z que yo tengo. Quiere decir que la diferencial de la utilidad va a ser la derivada de la utilidad con respecto a la variable x1 por el diferencial de x1 más la derivada de la variable de la utilidad de la variable x2 por el diferencial de x2. Este viene a ser el que representa el x y el y. Esto está asociado siempre a las variables independientes con las cuales está definida la función. Entonces uno lo expresa de esta manera. Bueno, entonces uno dice, bueno, el cambio de la utilidad a lo largo de cualquier curva de indiferencia es cero, porque siempre se mantiene en la misma curva. Por lo tanto, por definición, esa diferencial vale cero. Si no hay cambio a lo largo de la utilidad, es siempre constante, siempre va a ser constante. Habíamos dicho que para hacer la curva de indiferencia, U siempre es constante, el diferencial de U va a ser cero. Como el diferencial de U
es todo esto que tengo acá, esto es 0, porque el diferencial de U vale 0. Entonces, si yo despejo de acá, ¿ven? U diferencial x2 va a ser igual a menos este que lo pasé restando, U diferencial de x1. Y si me quedo solo con el diferencial de x2, acá me va a quedar diferencial de x2 dividido diferencial x1, que lo pasé con el signo menos de acá, y acá lo dejo positivo, ¿ven? U de x1, y a este que multiplica lo pasé dividiendo. O sea, lo único que hice es pasar de miembro lo que está multiplicando, dividiendo y al revés. Me quedó esta expresión, ¿ven? Que la diferencial de x2 sobre x1 negativa va a ser igual a la derivada con respecto a x2 sobre la derivada de la función utilidad con respecto a x1. Es solo una cuenta y la diferencial es 0 porque me estoy moviendo sobre las curvas de nivel. Cuando me ocurre eso, yo tengo esta expresión, que es la expresión que me quedó al final, ¿ven? Esto es lo que me había quedado, menos la derivada de x2 respecto de x1 es u de x1 sobre u de x2. ¿Qué indica? Indica que la pendiente de la curva de indiferencia es la tasa a la cual el consumidor está deseando sustituir el producto x2 por el x1 o el x1 por el x2. O sea, uno puede sustituir cualquiera de estos dos productos. Y es igual a la razón entre las derivadas parciales de la función utilidad. ¿Ven? Siempre esto es pendiente y es igual a la relación entre las derivadas parciales. Eso lo saqué de hacer el diferencial de U igual a 0. Entonces acá vemos lo que significa. Lo que va a decir es lo siguiente, que si yo saco la tasa marginal de sustitución, que va a ser de x2 por x1, esta que calculé, de x2 por x1, calculada en un punto, esta va a servir para determinar en cuánto tendría que aumentar el consumo del bien x2 para compensar una disminución de la cantidad del bien x1. ¿Cuánto debo consumir en aumento para compensar la disminución en la cantidad del bien? De forma que el nivel de satisfacción se mantenga constante. Eso significa que se mantenga siempre sobre la misma curva de indiferencia. Yo quiero que se mantenga constante siempre sobre la misma curva de indiferencia. Y eso es lo que uno interpreta como la tasa marginal de sustitución. Y luego es una cuenta. ¿Y cuál es la cuenta? Esta. Que la tasa marginal de sustitución de x2 sobre x1 es la derivada de u respecto de x1, que es esto, sobre la derivada de u respecto de x2, ¿ven? Cruza. Y se puede determinar también la tasa marginal de sustitución de x1 sobre x2, x1 por x2 le llama, y que va a ser u de x2 sobre de x1, o sea, la derivada de u respecto a x2 sobre la derivada de u respecto a x1. O sea, uno puede obtener justamente de la función de utilidad esas tasas marginales de sustitución, que no son complejas de calcular, que me van a dar la función de utilidad, y yo debería encontrar, teniendo ya la idea de que esto surge de la función de utilidad y de considerar que la función de utilidad está en las curvas de indiferencia de la función de utilidad, que hacen que el diferencial sea 0, yo puedo establecer justamente estos signos de la pendiente sobre la curva de indiferencia que hacen que un consumidor, cuánto debe aumentar cuando hay una baja en el consumo de cierto producto. Entonces vamos a ver cómo funciona calcularlo, que no es complicado. No se desesperen, la fórmula es esa. ¿Y qué es lo que significa que yo la tenga que calcular? Vamos a ver, en un ejemplo. Supongamos que me dan
en el ejemplo, dada la función de utilidad que está formada por 15 veces, no sé, x1 por x2. ¿Ven? Esta es la función de utilidad. Me piden calcular la tasa marginal de sustitución de x2 por x1 en el punto P0 que tenga coordenadas en x1 300 y en y1, y en x2 200. Este sería en el x1 y este sería en el x2. Yo sé que la tasa, por lo que vimos recién, marginal de sustitución de x2 sobre x1 es lo mismo que la derivada de u con respecto a x1 sobre la derivada de u con respecto a x2. Entonces, deberé sacar cuánto valen esas derivadas. U es lo que yo tengo, ¿ven? 15 veces x1 por x2. La derivada de u con respecto a x1, a ver si me dicen, ¿cuánto vale? x2 constante para x1. Chicos, u de x1, ¿cuánto les da? Constante el 15. Constante el x2, 15 x2. ¿Y la derivada de x1 cuánto vale con respecto a x1? ¿Mm? 1. 1. Claro, porque esto es que yo no tengo, no tengo exponente. Entonces la derivada con respecto a x es 1. Que le llame x1 va a valer 1. ¿Cuánto vale la derivada con respecto a x2? Constante 15. Constante x1. ¿Cuánto vale la derivada? De x2, lo mismo que la de x1. 1, porque no tiene exponente. Quiere decir que si vengo aquí, voy a hacer la derivada en x1, que les dio 15 x2, sobre la derivada en x2, que les dio 15 x1. Se va y me queda x2 sobre x1. Como me pide en el punto, quiere decir que la tasa marginal de sustitución en el punto 200 en x2 y 300 en x1 va a ser 200 en x2 sobre 300 en x1, 2 tercios. ¿Y qué significa? Para mantener el nivel de satisfacción, no se olviden que estamos en las curvas de nivel de satisfacción ante una disminución en una unidad del bien x1 debe aumentarse en 2 tercios la cantidad de x2.
porque esto es lo que me dio. Debe aumentarse 2/3 la cantidad de kilos. Entonces ahí tengo expresada justamente la tasa marginal de sustitución en el punto en el cual estamos trabajando. Esto es cuando yo estoy trabajando con la función de utilidad. Vuelvo a repetir. Se pueden calcular estas tasas marginales de sustitución. ¿Alcanzaron a copiar? Sí. Hay alguien por ahí, ¿no? ¿Están escuchando? Bueno, vamos a avanzar entonces. ¿Cuál sería ahora si yo trabajo con la tasa de sustitución técnica, que sería la otra aplicación que tiene la diferencial? Si uno trabaja con la tasa de sustitución técnica, digamos que el concepto es el mismo, que no les dije anteriormente, solamente que ahora, en lugar de hablar de función de utilidad, yo estoy hablando de función de producción. Esa es la diferencia. Acá hice la distinción entre A y B, que vendría a ser las variables X1 y X2, ¿no? Pero uno tiene que hacer la distinción porque una cosa es la función de producción, aunque ambas van a representar superficies matemáticamente, pero unas representan económicamente dos cosas distintas, ¿no? Esta es la función de producción, y por otro lado tengo la función de utilidad. Cuando uno calcula sobre la función de producción las curvas de nivel, también hace lo mismo que hacíamos antes. Yo tenía la función de producción acá, y a esta función de producción, no sé, la corto con una constante K, nuevamente. Entonces, cuando yo hago la intersección de estas dos cuestiones, que es las curvas de nivel, obtengo las curvas f en AB igual a una constante K. ¿Ven? Estas curvas de nivel ya se llaman isocuantas, que son las curvas que se refieren a la producción, que son las mismas que yo vi antes. Antes, en las tasas de marginalidad eran las curvas de la utilidad, ¿no? Las curvas que ustedes tenían anteriormente, que eran las curvas de indiferencia. Acá se llaman isocuantas. Las de indiferencia son las mismas, se calculan igual, lo que pasa es que hacen alusión a la función de producción. Se llaman isocuantas por eso, porque se distinguen de las otras, porque justamente la función sobre la cual están siendo evaluadas es distinta. Esta es la función de producción. Sobre cada una de ellas hay una disminución en la cantidad de un factor, se compensa con el aumento de la cantidad del otro factor. Quiere decir que estamos hablando exactamente de la misma idea. Ante el aumento de una, se compensa con la disminución de la otra. Y entonces acá también aparece la pendiente de esa tangente, que es la derivada de la B respecto de A en un punto de la isecuanta, que es la tasa a la cual debe sustituirse B por A. ¿Para qué? Para mantener el nivel siempre de producción constante. Esto lo hace con signo opuesto, esta derivada se define la sustitución técnica de B por A. O sea, exactamente la idea es la misma. El diferencial de la producción en las curvas de isocuanta va a ser 0, y el diferencial de la producción va a ser igual a la derivada de la producción respecto a A por el diferencial de A, más la derivada de la producción respecto de B por el diferencial de B, y eso vale 0. Después despejan, acá les queda diferencial de B sobre diferencial de A igual a P de A sobre P de B. ¿Qué es esto? Y esto lo que les va a dar es la tasa marginal técnica, la tasa técnica, que va a ser nada más que la derivada de P con respecto a sobre la de P respecto a B, cuando es la sustitución técnica de B sobre A. Y si hago la sustitución técnica de A sobre B,
será la derivada de P con respecto a B sobre la derivada de P con respecto a A. Y en general, nosotros sabemos que las funciones de producción son de condición normal. Esto significa que las pendientes de las isocuantas siempre van a ser negativas, o sea que a cantidades adicionales de los factores de producción corresponderá un aumento de la producción. Pero digamos que la forma de cálculo es la misma que la tasa marginal, la de sustitución técnica, solamente que yo estoy trabajando aquí en los casos en los que ustedes están teniendo una función de producción. Pero el cálculo es lo mismo. Voy a hacer un ejemplo, como para cerrar esta parte, porque después nos quedaría ver algo de diferencial sucesivo, que lo estaríamos viendo en la clase próxima. ¿Ustedes ven bien la pizarra? ¿Se ve bien esta pizarra? Sí. Ah, bien. Bueno, supongamos el ejemplo dice lo siguiente. Dada la función de producción, que va a ser la producción en AB igual, les dan una función que sería 12 menos A cuadrado más 400A. Uy, a ver, esta justo me salió, es más larga. A ver, vamos a ponerla acá. Mira, voy a escribirla acá, mejor porque así la puedo utilizar para trabajar. La producción en AB, 12 menos A cuadrado más 400A más, perdón, menos B cuadrado más 600B. Hallar la tasa de sustitución técnica de B por A bueno, y de A sobre B en el punto 100 en A, porque está, este está, y 200, 100 en B, en el punto 100, 100. Entonces, yo sé que la tasa de sustitución técnica de B sobre A va a ser igual a la derivada de P con respecto a sobre la derivada de P con respecto a B. Bueno, voy a sacarla acá. Cuando yo derivo con respecto a B es constante y los números constantes. Este es constante, derivada C. Derivada con respecto a menos 2A. Derivada con respecto a, como es A, 400, porque la derivada de A es 1. Sobre la derivada con respecto a B. Este es constante, este es constante, este es constante. Derivada con respecto a B va a ser menos 2B más la derivada con respecto a B en este ejemplo que me quedó 600. Porque la derivada de B es 1. No olviden que acá se comportan la A y B como las variables X e Y. Por eso tienen esta forma. Entonces, si yo calculo en el punto A que vale 100, me va a quedar 2 sobre 100 más 400 sobre 2B menos 2B, que es menos 2 por 100, más 600, ¿no? Entonces me queda 400 menos 200, 200, 600 menos 200, 400. O sea que me quedó 2 cuartos, que es 1 medio. Y si hacen al revés, la tasa de sustitución técnica de A sobre B es al revés, que P de B sobre P de A. O sea que lo único que tengo que hacer es cambiar las derivadas.
O sea que es menos 2b más 600 sobre menos 2a más 400, y cuando saco los valores, les va a quedar el 400 arriba y el 200 abajo, porque son lo mismo, y esto les da 2. Entonces, para mantener el nivel de producción constante, por cada unidad infinitesimal, por ejemplo, en este caso de B, debe ser sustituida por media A. Y cada unidad infinitesimal de A debe ser sustituida por 2 unidades de B. Esa sería, digamos, la idea que yo tengo que tener presente. O sea, el cálculo es similar, y entonces justamente la interpretación que tiene esto es también similar a la misma interpretación geométrica, perdón, interpretación económica que tenía la otra tasa de sustitución. No olviden que una se refiere a la función de producción y la otra se refiere a la función de utilidad. Bueno, estas son las dos aplicaciones más correctas o más claras que tiene justamente el trabajo que yo estoy haciendo con la diferencial. Lo que pasa que el proceso de la diferencial en sí es un proceso que ustedes pueden volver a realizar. Así como nosotros hicimos la idea de la derivada, que nosotros calculamos de la derivada primera, pudimos calcular la derivada segunda y pudimos hacer todos los cálculos, justamente con esta diferencial también yo puedo hacer la diferencial primera, que es la que encontré, y a partir de la diferencial primera yo puedo sacar las otras funciones diferenciales. Esto significa que yo mañana estaría dando cómo uno va a sacar, por así decir, la diferencial sucesiva de una función, y ahí también vamos a estar trabajando un poquito con cómo hablamos, cuando hablamos de cadena, en el caso de funciones de varias variables. Y ya después nos quedaría ver la semana que viene algo de extremos, y les voy a dar un chiquitito de ecuaciones diferenciales. Pero hasta extremos, inclusive, es a donde va a llegar el segundo parcial. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, si no hay consultas, entonces nos estaríamos viendo la próxima clase mañana. Entonces así sigo avanzando otro poquito más en este tema. Nos vemos mañana, que tengan un buen día, chicos. Chao, profe, hasta luego. Hasta mañana.